La historia de Ruth comienza con una sequía y un silencio, el de la mesa vacía. En Belén, nombre que irónicamente significa casa de pan, no había pan. Elimelec y Noemí miraban la alacena como quien revisa una carta sin respuesta. 2 hijos, Mahlón y Kelión, y un futuro que se encogía con cada amanecer. A veces la vida te obliga a elegir entre esperar a que llueva o salir a buscar otra nube. Ellos eligieron el camino. Cruzaron el Jordán, dejaron la tierra de sus padres y se instalaron en Moab, un país con dioses ajenos y costumbres que no olían a las fiestas de Israel. No era un viaje épico, era una decisión de supervivencia. Allí, en tierra extranjera, los hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Los días comenzaron a recuperar cierta normalidad, una cocina con voces nuevas, un patio con risas que mezclaban acentos. Pero la tragedia que no pide permiso llamó a la puerta. Murió Elimelec. El vacío de un esposo se volvió una sombra difícil de mover. Noemí siguió, agarrada al deber de sostener lo que quedaba. Pasaron unos años y el golpe fue doble y sin explicaciones. Murieron también Mahlón y Kelión. La casa quedó con 3 mujeres y sin hombres. En ese tiempo, era sinónimo de fragilidad económica, de vulnerabilidad social, de posibilidades cercenadas. Cuando el duelo se alarga, uno aprende a reconocer la voz de la necesidad. Noemí oyó un rumor que parecía esperanza. El Señor había visitado a su pueblo y les había dado pan. Belén volvió a hornear su nombre. Decidió regresar. Salieron las 3 rumbo a Judá. El camino de vuelta fue también examen del corazón. Noemí se detuvo, miró a sus nueras con cariño cansado y pronunció una despedida que también era amor. Regresen a la casa de sus madres. Que el Señor tenga con ustedes el mismo amor leal que ustedes han tenido conmigo. Que les conceda hallar reposo en casa de nuevo marido. Besó sus frentes. Ellas lloraron. Orfa dudó entre el afecto y el futuro. Al final, eligió quedarse en su tierra, con sus dioses, con su familia. No fue una villana, fue una mujer comprensible. La otra, Ruth, se quedó de pie como quien ha clavado una decisión en la tierra. Noemí insistió. «Mira, tu cuñada se vuelve, vuelve tú también». Y entonces, Ruth dijo las palabras que la han vuelto emblema de fidelidad. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras». Ese voto, pronunciado por una extranjera sin garantías, partió la historia en 2. Ruth eligió la fe por encima del miedo. Fe en el Dios que aún no conocía del todo. Fe en una suegra herida que parecía no tener nada para ofrecer. Fe en un futuro sin promesas visibles. Se despidió de su lengua, sus costumbres, sus dioses aprendidos. No se aferró a probabilidades, se abrazó a una persona y a un Dios. El miedo calcula, la fe se entrega. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La aldea se agitaba con movimientos de cosecha, hoces, haces, risas de campo, polvo dorado. Las mujeres miraron a Noemí y murmuraron su nombre con mezcla de sorpresa y compasión. ¿No es esta Noemí? Agradable. Ella respondió con una exactitud que asusta. No me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso ha puesto gran amargura en mí. Me fui llena, y el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Noemí no fingió, dijo el dolor en voz alta, y sin embargo, las manos que se confesaban vacías estaban a punto de descubrir que Dios sabe llenar con lo que uno no espera. Ruth, entendiendo que no se come del aire, propuso salir a espigar. La ley de Dios había dejado una puerta abierta para los pobres, los extranjeros y las viudas.
Los segadores debían dejar en los bordes de los campos algunos restos de la cosecha para que ellos pudieran recoger. Era la justicia hecha práctica, misericordia convertida en método. Ruth se levantó temprano, pidió permiso para ir detrás de los segadores y fue a cualquier campo donde hallara favor. El texto añade una frase con sonrisa. Y aconteció que, como quien guiña un ojo, cayó en la parte del campo que pertenecía a Booz, pariente de Elimelech. Cuando la providencia trabaja, a veces suena a casualidad. Booz llegó desde Belén y saludó a su gente con una bendición. «El Señor sea con ustedes». Ellos respondieron, «El Señor te bendiga». En esa forma de hablar se escucha el tipo de hombre que era, un patrón que sabía que encima del rendimiento hay un reino. Notó a una joven extranjera, diligente, que recogía lo que otros dejaban. Preguntó por ella. El capataz respondió, «Es la joven moabita que volvió con Noemí. Desde la mañana ha estado trabajando, apenas descansó». Buz se acercó con respeto. Le habló sin paternalismo. «No vayas a espigar a otro campo ni te apartes de aquí. Quédate junto a mis criadas. He mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas». Ruth, tocada por un favor inmerecido, cayó sobre su rostro. «¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera?» Buz le respondió con una ternura que olía a justicia. «Me han contado todo lo que has hecho con tu suegra, que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra en que naciste, y has venido a un pueblo que no conocías. El Señor recompense tu obra, y tu recompensa sea cumplida por Él, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Desde ese día, Ruth espigó segura en el campo de Buz. Al mediodía, él la invitó a comer pan y a mojar el bocado en vinagre con los segadores. Le ordenó a su gente que dejaran caer de propósito algunos manojos para que ella recogiera más. Esa noche volvió a casa con un efa de cebada, una cantidad generosa, y con el corazón sorprendido. Noemí, al verla entrar con tanto grano, le preguntó de dónde. «El nombre del hombre con quien hoy trabajé es Buz». La anciana, que había pedido que la llamaran Mara, comenzó a pronunciar de nuevo la palabra bendición. «Sea él bendito del Señor, que no ha rehusado su misericordia ni a vivos ni a muertos». Y explicó a Ruth algo que cambiaría la dirección de su pequeño mundo. Booz era pariente redentor, un Goel. En Israel, el pariente más cercano tenía el derecho y el deber de rescatar, comprar la tierra del pariente empobrecido para que no se perdiera el legado, y si era el caso, casar a la viuda sin hijos para levantar descendencia al difunto. El Goel era una figura de justicia restaurativa, un puente para que la historia no se cortara. Pasaron las semanas. Llegó la siega del trigo. Noemí, ahora más lúcida que amarga, ideó un plan valiente y delicado. Dijo a Ruth, «¿No he de buscarte hogar para que te vaya bien? Buz avienta esta noche la parva de cebada. Lávate, úngete, ponte tu mejor manto y desciende a la era. No te des a conocer hasta que él haya acabado de comer y beber. Cuando se acueste, repara el lugar. Entonces ve, descubre sus pies, y acuéstate. Él te dirá lo que debes hacer». No era seducción. Era una solicitud legal hecha con el pudor y el símbolo de aquella cultura. Descubrir los pies y acostarse a ellos era colocarse en posición de sierva pidiendo cobertura. Ruth respondió con una obediencia hermosa. «Haré todo lo que me has dicho». La noche en la era estaba tibia, con el olor dulce de los granos y el murmullo de hombres cansados. Buz comió, bebió, su corazón estuvo contento. Se acostó junto a la parva. A medianoche se estremeció. Alguien estaba a sus pies. «¿Quién eres?» «Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí, por cuanto eres pariente redentor». Era una manera poética de decir, «Cásate conmigo conforme a la ley, cúbreme con tu protección». Buz, conmovido por la nobleza de la joven, dijo, «Bendita seas del Señor, hija mía.
has mostrado más lealtad aún, no yendo tras los jóvenes. No temas, haré por ti todo lo que dices, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y añadió una verdad que tensaba la escena. Había un pariente más cercano que él. Haría las cosas en orden. Si él te redime, bien. Si no, yo te redimiré. Quédate hasta la mañana. Antes del alba, Booz cargó sobre Ruth 6 medidas de cebada para Noemí y la envió de vuelta para evitar murmullos. Noemí, al verla regresar, sonrió con esa sabiduría que tienen las mujeres que entienden señales. Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Ese hombre no descansará hasta que termine hoy lo que debe hacer. Booz fue a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían asuntos legales. Llamó al pariente más cercano y a 10 ancianos como testigos. Expuso el caso. Noemí vende la parcela de Elimelec. Como pariente, ¿quieres redimirla? El hombre, viendo beneficio, respondió, yo redimiré. Booz añadió la parte que probaba el corazón. El día que compres la tierra, también tomarás por mujer a Ruth la Moabita, para levantar nombre del difunto sobre su heredad. Entonces el pariente retrocedió. No puedo redimir para no dañar mi herencia. En otras palabras, no me complica, no me involucra. Y renunció públicamente, entregando su sandalia a Booz, conforme a la costumbre. Booz proclamó, ustedes son testigos de que yo he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y que tomo por mujer a Ruth la Moabita, para suscitar nombre del difunto sobre su heredad. El pueblo y los ancianos respondieron con bendiciones que sonaban a futuro grande. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, y que tu casa sea como la de Fares. Las voces del pueblo tejieron una promesa alrededor de esa unión nacida de la lealtad y de la justicia. Ruth y Booz se casaron. El Señor concedió embarazo, y Ruth dio a luz un hijo. Las mujeres de Belén rodearon a Noemí y le dijeron, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin pariente redentor. Sea su nombre renombrado en Israel. Él será restaurador de tu alma y sostén de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Las vecinas le pusieron nombre: Obed, siervo, adorador. Obed sería padre de Isaí, e Isaí, padre de David. Aquella extranjera que eligió la fe por encima del miedo, no solo encontró pan y hogar, entró sin saberlo en la genealogía del rey, y, siglos después, en la del hijo de David. Aquí, donde el relato parece cerrar, es donde su significado se abre. Ruth eligió la fe antes que el miedo de 4 maneras que siguen siendo camino para nosotros. Primero, eligió pertenecer antes que protegerse. Sus palabras a Noemí no fueron un discurso romántico, fueron un pacto. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. La fe bíblica no es un acto aislado, es una adhesión a Dios y a su pueblo. En tiempos donde la autonomía es el gran altar, Ruth nos recuerda que el lugar donde Dios obra con más frecuencia es en vínculos comprometidos. El miedo dice, quédate donde te conocen y te entienden. La fe dice, voy contigo, aunque no me comprendan aún. Segundo, eligió la obediencia práctica antes que la queja legítima. Ella tenía derecho a llorar, a quedarse en cama, a lamerse la herida. En cambio, se levantó a espigar. La fe no niega el dolor, pero decide qué hacer con él. Va al campo, se mezcla con el polvo, pide permiso, agradece favores, vuelve a casa con lo poco y lo celebra. Dios suele tejer sus milagros con hebras de diligencia. Tercero, eligió la pureza y el orden antes que la ansiedad. La escena nocturna en la era peligrosa para la reputación de ambos. Pero Ruth se colocó a los pies, no al costado, pidió cobertura, no atajo, y Booz respondió con integridad: hay otro más cercano,
Hagamos lo correcto. La fe no usa la urgencia para justificar la impaciencia. Acepta el tiempo de Dios y su modo, incluso cuando parece que podrías acelerar las cosas. El miedo dice, si no lo tomo ahora, lo pierdo. La fe responde, si es de Dios, llegará sin que yo corrompa el camino. Cuarto, eligió el Dios de Israel por encima de sus dioses. Esta decisión fue silenciosa pero total. Cambió de lengua religiosa, de calendarios, de festividades, de oraciones. Dejó la idolatría de su pueblo para abrazar al Dios que liberó esclavos y dio leyes de justicia a extranjeros y viudas. El miedo se refugia en lo conocido. La fe se cobija bajo otras alas. Del otro lado, Booz eligió ser un Goel cuando podía ser un mero propietario generoso. No solo dejó caer manojos, asumió responsabilidades legales, económicas y familiares. Fue justo con el pariente más cercano. Si él quería redimir, lo cedería. Cuando éste renunció, Booz dio un paso que requería recursos y entrega. Su nombre, fortaleza, se volvió abrigo. La fe de Ruth halló casa en la fidelidad de Booz. Dios cruza caminos así. Alguien que necesita cobertura y alguien que decide darla. Y Noemí, que quiso cambiar su nombre por amargura, aprendió que no siempre es así como termina la historia. Dios no negó su dolor, lo transformó en cuna. La mujer que dijo, volví vacía, acabó con un nieto en el regazo y una aldea pronunciando bendiciones sobre su puerta. Noemí representa a tantos que, rotos por pérdidas reales, sienten que su identidad ahora es su herida. El relato les susurra. Espera un poco. Deja que Dios ponga a una Ruth en tu camino. Reconoce los manojos que caen de propósito. Confía en que Él trabaja aun cuando tú ves poco. Tal vez tu vida hoy se parece a Belén en sequía. Quizá te fuiste a Moab buscando sobrevivir y pagaste precios que no imaginaste. O quizá te quedaste con el vacío de un duelo triple, sueños, personas, certezas. Tal vez te sientes como Noemí. Llámame amarga. En ese lugar, la fe no te exige sonreír. Te invita a dar un paso. Vuelve, aunque vuelvas llorando. Y en el regreso, mira alrededor. Puede que Dios ponga una ruta a tu lado o te convierta en una. Quizá eres tú quien debe pronunciar un a donde tú vayas yo iré, aunque todo dentro pida preservar lo que queda. Si te identificas con Ruth, sabes lo que es elegir sin promesas. Hay decisiones que no caben en una hoja de cálculo. Quedarse con alguien enfermo, mudarte para cuidar a un mayor, renunciar a algo legítimo para proteger a un vulnerable, cambiar de camino para abrazar la fe. La certeza no vendrá por estadísticas, vendrá por el peso de un «tu Dios será mi Dios». Y cada mañana, la fe te dirá lo mismo. Levántate y espiga. Haz lo que toca, pequeño pero fiel. Dios tiene campos y Booz escondidos en la agenda. Si te pareces a Booz, quizá tienes recursos, influencias, voz. Podrías quedarte en la generosidad intermitente. Podrías dar de lo que te sobra, que ya es más que mucho. Pero Dios podría estar llamándote a ser Goel. No solo manojos, sino compromiso. No solo gestos, sino cobertura que restaura historias, que compra de vuelta lo perdido, que levanta nombre donde se borró. La fe, cuando tiene poder, muestra su santidad en la forma en que usa ese poder para bien. Y si te pareces a Orfa, no te condenes. Ella no es ejemplo de maldad, es espejo de la decisión razonable. Sin embargo, el relato te ofrece un contraste para el próximo cruce de caminos. Tal vez la próxima vez, cuando la fe te pida dejarlo conocido, recordarás a Ruth. Hay otra lectura más honda. En Ruth y Booz resuena la música de un drama mayor. Booz, el redentor cercano que paga el precio, que abre su mesa al extranjero, que cubre con su manto al vulnerable, que pronuncia bendición en las puertas. Es figura de aquel que vendría a redimir no una parcela sino el mundo, no a una viuda sino a una humanidad entera. La historia de Ruth termina nombrando a David para que nosotros podamos oír a través de los siglos el eco de otro nombre, Jesús.
hijo de David, que haría de los lejanos cercanos, de los extranjeros familia, y de las Mara mujeres y hombres con canción. Cuando apagues la luz esta noche, quizá quieras repetir, en voz baja, la oración de la extranjera que eligió la fe antes que el miedo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tal vez necesites pronunciarla sobre una relación, sobre tu iglesia, sobre tu propia casa. Y mañana, cuando suene el despertador, haz lo que hizo Ruth. Sal a espigar. No subestimes los bordes de los campos, ni los aconteció que. Dios es experto en esconder milagros en los hábitos. Si la amargura te nombró, no pelees con la etiqueta a gritos. Deja que la bendición la desplace con hechos. Un saco de cebada que llega a tu puerta, una voz que te llama por tu nombre, sin reducirte a tu dolor, un niño que te llena el regazo de sentido, una comunidad que canta sobre tu historia. Si has sido vos, recuerda este orden. El Señor sea con ustedes, antes de miren cuánto produzco. Si eres orfa, que tu prudencia no te cierre a lo imposible. Y si en tu casa hay una Noemí, trátala con paciencia. Su fe pudiera estar cansada, pero su Dios no la ha dejado. Ruth no sabía que de su vientre saldría la línea de un rey. Solo sabía que debía amar a Noemí hoy, espigar hoy, obedecer hoy, esperar hoy. La fe verdadera no vive pendiente de grandes anuncios. Vive atenta a pequeñas fidelidades. Por eso su nombre se quedó en la Escritura como una lámpara de aceite que no se apaga, porque eligió pertenecer cuando era más fácil marcharse. Eligió trabajar cuando era más fácil quejarse. Eligió pureza cuando era más fácil atajar. Eligió a Dios cuando era más fácil volver a los dioses de siempre. Y Dios, que no olvida, convirtió su historia en pan para muchos. Pan que seguimos partiendo cuando decimos, en medio del miedo, iré contigo. Pan que seguimos saboreando cuando descubrimos, con sorpresa, que el campo casual al que llegamos pertenecía a un Redentor. Pan que, al final, nos alimenta hasta que podamos repetir con Noemí, con la voz cambiada. Bendito sea el Señor, que no me dejó sin Redentor.